En aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo asimismo no vuelva atrás. Vean lo que Yahushua dice. Aquí está hablando de tres tipos de personas. La primera es la que obedece, es la que hace caso. Entonces Yahushua les dice, el que esté en la casa, salga corriendo, ni lo piense, cuando llegue el momento. Y el momento específico al que se refiere es cuando el falso Mesías se revela en el mundo. Cuando todo el mundo empieza a decir, ya llegó Cristo, ya llegó Jesús, ya vino el Mesías. Más bien hay que salir huyendo. Porque los impíos, los incrédulos, los rebeldes van a aceptar al falso Mesías. Entonces cuando aparezcan diciendo por CNN y por todo el lugar, apareció ya el Cristo, Jesús, y el Papa diga, este es el que esperábamos, ese es el momento en el que hay que salir huyendo. En aquel día el que esté en la azotea y tenga sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo a sí mismo no vuelva atrás. Ese es el primero, hay que salir corriendo. Así como Lot salió de Sodoma, así hay que salir de donde esté. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, como la mujer de Lot, la perderá. O sea, todo el que diga, no, mejor me devuelvo, uy, es que dejé el tele, uy, es que dejé el carro, uy, es que dejé el celular. Y todo el que la pierda, la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Este es el verso que todos los cristianos usan para hablar del rapto. Y ellos dicen ser la persona que es tomada. Pero acabamos de ver que hay otra persona que es la que obedece. Y de hecho Yahushua está diciendo, huyan. ¿Por qué? Porque esa noche uno será tomado. Entonces Yahushua lo que quiere es que sus escogidos, los que le obedecen, no sean tomados. Por eso, antes de decir esta parte, dice, huyan, como la mujer de Lot, no vuelvan a ver atrás. ¿Por qué? Dice el 34, os digo que en aquella noche, ¿cuál noche? Cuando huyeron. ¿Y por qué huyeron? Porque salió el falso Mesías. Estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Los cristianos dicen, eso es el rapto. Eso es el rapto de Satanás, van a ver a qué me refiero. No es la cosecha de Yahweh, porque la cosecha se va a dar en el momento en que ya las personas se hayan ido donde se tienen que ir, y Yahweh va a llegar ahí a recogerlas, por decirlo de alguna forma, que no lo voy a explicar todo en este momento porque ya me he extendido. Dice el verso 35, dos mujeres estarán moliendo juntas, o sea, trabajando, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Entonces, el primero que vimos es el que obedece y se va. Después hay dos personas, de las cuales una es tomada, la otra es dejada. Entendemos que estas dos personas que se quedaron no obedecieron, pero vemos que una es tomada, que es lo que Yahushua quería evitar. El otro es dejado. Entonces el que es dejado es porque es el más impío de todos. No obedece, ni siquiera lee la escritura, no sabe lo que hay que hacer. Simplemente cuando llegan por él, lo que le piden que haga lo va a hacer, y eso va a hacer que acepte la marca de la bestia. Básicamente el falso Mesías va a mandar a su ejército a cada hogar del mundo y les va a obligar a ponerse la marca para poder controlar a cada persona. Y aquellas personas que no lo acepten van a ser llevados, van a ser tomados. Los que lo acepten se van a quedar en la casa común y corriente, porque aceptaron el nuevo orden mundial, aceptaron a Satanás como su Elohim, como muchos dirían, como su Dios. Entonces dice, dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Respondiendo, le dijeron, ¿dónde, soberano? O sea, ¿dónde serán llevados? ¿Dónde serán llevados aquellos que fueron tomados? Porque, repito, si uno obedeció y el contrario que no obedeció se quedó en la casa, pero uno fue tomado, los discípulos entienden, el que obedeció va a estar bien, va a estar como Lot, se va a salvar de la tribulación. El que no obedeció va a estar con Satanás. Pero el que fue tomado, ellos preguntan, ¿dónde, soberano? Él les dijo, Yahushua les respondió, donde esté el cuerpo, que si buscamos en la concordancia, ahí dice cadáver. Y si vemos en Mateo 24, vemos claramente que dice donde está el cuerpo muerto. Entonces, si leemos ambos evangelios, aún en esta traducción errónea, la Reina Valera, podemos deducir que está hablando de un cuerpo muerto. Aún en este mismo verso, como vamos a ver a continuación. Donde esté el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Como sabemos, las águilas no se juntan alrededor de cuerpos muertos. Esos son los buitres. Si uno busca en la concordancia, ahí donde tradujeron erróneamente como águilas, en realidad dice buitres, en la concordancia. Originalmente decía buitre. Y, repito, originalmente dice cadáver. Entonces, una mejor traducción sería, donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Uno
obviamente es más difícil, pero uno puede deducirlo leyendo toda la escritura, viendo lo que dice Mateo, que es un cuerpo muerto, pero con solo este verso uno sabe que las águilas no se reúnen alrededor de cuerpos, sino que son los buitres. Entonces, los que se fueron, obedecieron, se salvaron durante la cosecha, que sucederá unos días después de ese evento. Los dos que no obedecieron están en la casa, uno porque está esperando el rapto, va a ser raptado pero para ser llevado a morir, estripado como uvas en el lagar de la ira de Yahweh. Y los que no conocen nada, ni esperan el rapto ni nada, van a aceptar la marca de la bestia para poder quedar con vida sin problemas en casa. Y ya para cerrar con eso, hay 8 fiestas que Yahweh mandó para su pueblo, para que nosotros cumplamos cada año a través del calendario hebreo. De esas 8 fiestas, ya 4 se dieron, o ya 4 Yahushua las cumplió durante su primer venida. La segunda manifestación del Padre en la tierra va a cumplir las últimas 4 fiestas: Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot y Shemini Atzeret, o Día de Trompetas, Día de Expiación, Enramadas y la octava asamblea. Enramadas o Sukkot es cuando se va a dar la huida, al momento en el que, como Lot, hay que salir de Sodoma. Y en Shemini Atzeret, que es el octavo día, la octava asamblea del octavo día después de que empezó Sukkot, siendo el 15 del séptimo día, el primer día de Sukkot, el octavo día va a ser el día en el que se va a cumplir la séptima trompeta. En Shemini Atzeret es cuando la iglesia escogida se va a reunir con el Padre en el lugar preparado a través de Mashiach. Ahora bien, mucha gente tal vez va a decir, pero ¿cómo me está diciendo el día si nadie sabe el día ni la hora? Hay que entender que el cambio que se ha hecho del calendario gregoriano, o más bien del calendario verdadero que Yahweh hizo, al calendario gregoriano, que es el que se usa hoy en día comúnmente, y aún el calendario judío, que es un calendario erróneo, que fue calculado por un hombre llamado Hillel, un judío llamado Hillel, quien lo calculó para que nunca se cumpliera las fiestas en los mismos días que los cumplió Yahushua al venir en su primer venida. Entonces el calendario judío es falso, el calendario gregoriano es falso. Nosotros entonces, con lo que Yahweh nos dice, debemos deducir cómo cumplir el calendario, y a través de eso, por ende, cumplir las citas, los moedim, que son las fiestas que Yahweh dejó para su pueblo, y de esta forma estar atentos. Pero de todas maneras, como les dije, antes de la cosecha, antes de Shemini Atzeret, se va a revelar el falso Mesías. Entonces todo va a ser muy claro en ese momento. No hay que estar pensando tanto en la fiesta, o sea, obviamente hay que pensar en las fiestas, pero hay que estar pensando para ese momento principalmente en que sea cuando el falso Mesías se revele, que ya hay que actuar.